mediados de los años 90, cuando muchos de ustedes iban al colegio y otros ni siquiera habían nacido, había un ritual que solo los niños, niñas y adolescentes de entonces podrán entender. Sí, fue hace rato, pero esa generación está como un lulo todavía. Al salir del colegio, había una cita única, una cita ineludible. Sentarse frente al televisor para ver a Goku en Dragon Ball Z. Sí, Dragon Ball Z, ese famoso anime donde un joven Goku se enfrenta en batallas épicas contra guerreros poderosos expertos en artes marciales y que con técnicas extraordinarias vencía a sus oponentes, dejando a todos boquiabiertos y cargados de adrenalina y emoción. Goku es un Saiyajin, una raza de guerreros extraterrestres, y lo enviaron a la Tierra cuando era un bebé con la misión de conquistarla. Pero al llegar, Goku se golpea la cabeza, pierde la memoria y olvida su misión original de conquistar la Tierra. Y es su abuelo Gohan quien se encarga de educarlo, cuidarlo y de enseñarle valores humanos y lo mantiene bajo control para que no haga ninguna locura. Y así, con un corazón bondadoso y amable, Goku se convierte en héroe, protege a su familia y defiende la Tierra de villanos poderosos. Ahora, la razón de nuestro capítulo de hoy no es solo hablar de Goku y su leyenda, es hablar del libro original, el libro que inicialmente inspiró a Akira Toriyama para crear a este personaje legendario. Ese libro que inspiró a Toriyama, el creador y escritor de Dragon Ball Z, es Viaje al Oeste, las aventuras del Rey Mono. El libro fue escrito hace 1000 años, sí, 1000 años, en el siglo X, mejor dicho, ayer, y narra el origen y las aventuras de un mono muy especial, llamado Son Goku. Es un libro con 10 siglos, 1000 años de antigüedad y es un clásico de la literatura china. Es el Quijote del mundo oriental por excelencia, porque además de tener una historia increíble, es divertidísimo y uno no solo se divierte y entretiene, sino que la verdad se ríe sin parar, porque el mono es divertidísimo. Su insolencia y valentía combinadas resultan en un personaje único e increíble. Bueno, voy a confesarles algo. El libro original tiene 2200 páginas. Y voy a decirles por qué yo solamente he leído las primeras 150 páginas y nada más. Bueno, he leído más, pero cuando vuelvo al libro solamente leo los 8 primeros capítulos, que son las primeras 150 páginas. La razón es que en esos 8 primeros capítulos narran cómo nació el mono, las peripecias que vivió para convertirse en un ser inmortal y lo que le pasó en el palacio del templo de Jade, que es como el cielo, y todas las travesuras, diabluras y metidas de pata mezcladas con locuras que hizo el mono en ese palacio en el cielo, donde vivían los más elevados dioses y representaciones del espíritu. Esas primeras 150 páginas o primeros 8 capítulos muestran cómo le sacó chispas de indignación e impaciencia a los más respetados y venerados espíritus inmortales y cómo ni los más poderosos espíritus del cielo pudieron controlar a semejante mono irreverente y superpoderoso. Esas primeras 150 páginas son una joya de la sensibilidad humana sobre la tierra. Las narraciones que tiene sobre el budismo elevan el espíritu a lugares altísimos. Y ya en un momento voy a decirles y a narrarles lo que pasa, sí, qué es lo que pasa en esos primeros 8 capítulos que lo hace tan especial, con más detalle. Pero quiero decirles antes que al final del capítulo 8 muestra cómo Son Goku fue castigado, y fue un castigo muy severo, terrible, por el único ser en el universo con el poder suficiente para poner en cintura a ese mono insolente. Y pues el único que pudo dominarlo fue el mismísimo Buda, que lo dejó castigado bajo el peso de una piedra gigantesca que le pelaba la piel por siglos, hasta que una bodhisattva, una diosa budista, tuvo noticias de él y se enteró que ese mono tenía las capacidades para acompañar a un venerable monje a entregar y dejar las escrituras sagradas en un monasterio que quedaba al oeste del continente. Pero el viaje era muy peligroso por todos los riesgos y monstruos que vivían en el camino. Así que la bodhisattva negoció con el mono y le dijo que lo liberaría de su prisión milenaria si acompañaba al monje y se aseguraba de que las escrituras pudieran ser depositadas sanas y salvas en ese monasterio luego del largo viaje. Y el mono aceptó. Claro, es que llevaba 500 años en ese suplicio y esa tortura como castigo por su soberbia y sus diabluras, así que ser liberado de tal sufrimiento era un excelente negocio para el mono. Y ahí termina el capítulo 8
y les explico por qué yo solo lo leo hasta ahí antes de narrarles lo que pasa en esos 8 capítulos. Y es porque luego las historias que siguen tienen un patrón muy similar. Son como el mismo guión con un monstruo distinto. Me explico. Básicamente es que el sabio, el mono y un acompañante que es un cerdo salen de un sitio. En la mitad del camino, luego de haber salido, se encuentran a un demonio o a un monstruo. El demonio los amenaza. El rey mono exhibe todos sus superpoderes de una manera arrogante y se burla sarcásticamente de las pretensiones de sus enemigos. Se van a un combate siempre severo, y al final el rey mono gana la batalla, permitiendo que el venerable monje continúe su camino y cumpla con su misión sagrada. Y casi todas las veces el rey mono se aburre de sus compañeros de viaje, quiere devolverse, pero no lo hace. Y siempre es lo mismo. Pero lo único que cambia es el escenario en donde transcurre y el monstruo. Eso es lo único que cambia. De resto, pareciera como si el guión fuera igual, pareciera. Y aquí viene otra confesión. Cuando yo era niño, daban un programa que era el favorito de muchos, Los Magníficos. No había televisión por cable y solo había 2 canales en televisión. Y cada vez que Los Magníficos, esa serie de televisión, comenzaba, la introducción decía, con una voz de locutor radial: Hace 10 años, un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en Los Ángeles. Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos. Y empezaba la música genial que parecía hecha por los mismos compositores de La Guerra de las Galaxias o las películas de Spielberg. Hasta ahí, todo muy bien. El problema, bueno, en realidad fue solo mi problema. Ocurrió 10 años después, cuando empezaron a dar las repeticiones y yo ya no era un niño, sino un adulto. Y creo que las repeticiones eran a la hora del almuerzo y yo me sentaba a verlas mientras almorzaba y me di cuenta de una cosa, de un secreto terrible. Otra vez me decepcionas, Vanessa. ¡Otra vez me decepcionas! Que me hizo sentir estafado y como un tonto. Todos los capítulos eran igualitos, pero cuando digo igualitos es igualitos. Empezaban con un integrante de Los Magníficos disfrazado y de incógnito, haciéndose pasar por un cualquiera, por un mesero, por un bartender, por un peatón que pasaba, por un viejito sentado en la banca de un parque, por el mago en una fiesta. El que se imagine usted, ahí estaba. Entonces, el que está disfrazado de incógnito recibe el mensaje de una ansiosa mujer o de un hombre compungido por la urgencia que necesitan ayuda. Después de que se confiesan y muestran su impotencia por un peligro que los acecha, el integrante de Los Magníficos se quita la máscara y les dice con una sonrisa de actor de Hollywood que ellos les ayudan. Y desde aquí todo es igualito en el guión de cada capítulo. Lo único que cambia es el actor o los actores que hacen de víctimas. También cambian los actores que hacen o de villanos o de villano. Y el escenario en donde se desarrolla la lucha. De resto, todo lo mismo. Y así ocurre cada semana en Los Magníficos, que son un grupo de 5 exmilitares que ahora luchan por hacer el bien. Llegan con su camioneta negra que rechina sus llantas. Los villanos se dan cuenta que Los Magníficos quieren ayudar. Casi siempre secuestran a uno del equipo. El resto de integrantes trabajan para rescatarlo y de paso rescatan a las víctimas, que también están atadas o secuestradas en un lugar. Al llegar al lugar del rescate, que casi siempre es en el minuto 17, cuenten muy bien, minuto 16, 30, minuto 17, siempre hay un tiroteo, estallan bombas y hay peleas cara a cara en las que cada personaje pelea según su personalidad. Está, por supuesto, Mario Baracus, el héroe de los niños, ese que tenía su peinado mohawk rapado a los lados con una cresta y está lleno de cadenas de oro y vestido con overoles. Está el galán del equipo que siempre anda en plan romántico con la víctima, si es mujer, o con la hija del anciano que necesita ayuda. Y siempre es bonita y tiene un peinado ochentero. Está el que hace de loco que pone neurótico a Mario Baracus y ayuda para el humor del show. Y por último, el líder de Los Magníficos, un ex coronel que es sereno e inteligente. Mario Baracus es el que no le tiene miedo a pelear y con ese nadie puede. Los otros hacen lo que pueden, pero siempre ganan. Y al final, siempre aparece el pueblo victimizado,
ahora libre del villano que los matoneaba y extorsionaba. Y todos celebran su libertad en una fiesta o en una reunión, todos mostrando los dientes, y hay un chiste pendejo, y entonces todos se ríen, y el televidente sonríe y queda feliz con sus héroes televisivos, y ¡zas! Se acabó el capítulo. Pero eso no es todo. Claro que la televisión ha cambiado y el tipo de humor, las series que vemos. Ahora hay Netflix y muchos más canales de televisión paga para escoger, con una calidad increíble, no solamente en la imagen, sino en las historias que cuentan también. A mí me encantaba Cantinflas, sí, yo sé que suena muy vieja guardia, exageradamente vieja guardia, pero pues el tipo era un genio. Y por favor, espero que sepan quién es Cantinflas, el cómico mexicano estrella del siglo XX, el Charles Chaplin latinoamericano. Y bueno, me sigue encantando su personaje. Y en una maratón de películas de Cantinflas que estaban dando por televisión, y de nuevo yo como que solamente veía televisión a la hora del almuerzo, empecé a ver muchas películas de Cantinflas, una diaria, en una temporada de repetición o en una temporada de Cantinflas en donde por un mes dieron a esa hora una película de Cantinflas. Y ¡zas! De nuevo, gol directo. Me entero de esa verdad incómoda. Como esas verdades de las novelas mexicanas que tienen todo un ritual para ser reveladas y que cuando se cuentan hay una música como de balada setentera y todos quedan en ¿pero cómo? ¿Pero qué? Fue él, ¿verdad? Fue él. Pues me enteré, me di cuenta, que igual que Los Magníficos, cada una de las películas de Cantinflas es igualita. Solo que en distinto escenario y con distintos actores. De resto, el guión es exacto, son idénticas. Ahora, eso no me quita la admiración y el amor por el personaje, es un genio, pero bueno. Ahora, eso no me quita la admiración y el amor por el personaje, es un genio. Sigue sacándola del estadio. Indudablemente, por algo Charles Chaplin dijo que era el mejor comediante del mundo en su época. Pero bueno, básicamente en la estructura del guión de las películas de Cantinflas hay dos variables. En unas él es pobre, repobre. En las otras es un profesor o un abogado o un policía o un bombero. Pues no es rico, pero al menos tiene trabajo. Conoce a una mujer que tiene problemas. Siempre la mujer es divina y se viste muy recatadamente y es una mujer muy recatada, divina. Él actúa para resolver el problema que generalmente incluye a un villano de pueblo que tiene dominado todo. Claro, a mitad de la película él se enfrenta o con los secuaces del villano o con el villano cara a cara y les dice: pues conmigo si no van a poder. Se va muy envalentonado y casi al terminar la película vencen a ese villano. Lo hace siendo policía, siendo bombero, siendo analfabeta, siendo profesor, siendo trabajador de banco. Y luego, casi al final, siempre da un discurso con el personaje que tiene que le hace sentir a todos cómo es necesario vencer las injusticias que se dan solo porque se es pobre o porque se es desvalido o porque hay un poderoso que quiere pasar por encima de los débiles. Pero que los débiles son solo aquellos que no reaccionan, que no se unen, que no creen que pueden juntos. Y es un discurso hermoso. De hecho, hay unos para llorar, como el del analfabeta o el del profesor. Yo no sabré ni leer ni escribir, pero nunca me he burlado de nadie, don Rómulo. Y si lo que ustedes saben, lo que ustedes aprendieron, sirve para lastimar a la dignidad de un hombre que por circunstancias de la vida no puede cultivarse, prefiero mejor seguir siendo, como quien dice, ignorante, deslustrado, pero sin maldad, de buena fe. Así prefiero seguir siendo así como soy y no quiero cambiar en la forma que son ustedes. Así que fue usted, Fermín, quien le gastó esa broma. Que será el único que gasta porque en lo demás todo es muy agarrado. Claro, en la mitad de la película, según sea el personaje, siempre baila. De nuevo, al fin y al cabo, él es el Charles Chaplin latinoamericano. Hay algunos bailes y escenas memorables, como cuando entra de policía encubierto a un bar con peluca y gafas oscuras, camisa de flores apretada, todo medio hippie, medio billy. Y dice que él es muy guapo, muy corajudo, que él es de los guapos, y se hace pasar por un tipo duro y súper cool al tiempo, por el que todas las mujeres del bar caen rendidas y derretidas, y claro, baila su mambo con todo un swing increíble. El Johnny es muy peligroso. Yo también soy peligroso. Cuando tú veas en la carretera un letrero que dice peligro, hombres trabajando, el peligro soy yo. Pero en últimas, la estructura del guión es la misma, como en Los Magníficos. Y aquí es cuando vuelvo a decirles porque yo solo leo los primeros 8 capítulos del Rey Mono.
porque después del capítulo 8 en el libro pasa lo mismo. Todos los capítulos tienen la misma estructura. Y claro, eso le gusta a millones, quedar pegados a las historias, porque pues las historias, eso es lo que nos hace humano, eso es lo que nos une, lo que nos teje. Así que hoy, en este episodio, voy a contarles lo que pasa en los primeros 8 capítulos o primeras 150 páginas del libro original, Viaje al Oeste, las aventuras del Rey Mono, el libro que inspiró a Akira Toriyama para crear el personaje de Goku y escribir Dragon Ball Z. Bienvenidas y bienvenidos. Todo comienza porque en la cumbre de la montaña de las flores y frutos se encontraba una roca inmortal. La roca era gigantesca. El libro dice que por acción directa de lo alto, la gigantesca piedra quedó embarazada y creció en ella un embrión sobrenatural. La gigantesca piedra dio a luz a un huevo de piedra y el huevo de piedra se convirtió en un mono de piedra. Sí, un mono como los que conocemos, un mico, solamente que el mico era de piedra. Y apenas nació, el monito se inclinó hacia los 4 puntos cardinales del universo y de sus ojos salieron 2 rayos potentísimos que alcanzaron el mismísimo palacio de la estrella polar. El mono empezó a andar por los bosques y se la llevaba muy bien, de lo mejor, con todos los seres de la montaña, con los tigres, con los lobos, con los zorros, con las aves. Pero a pesar de que era un mono de piedra y de ser un ser extraordinario que nació de la copulación del cielo y de la tierra, con quien mejor se la llevaba era con los monos, con los micos. Se sentía uno de ellos. Y un día en que toda la banda de monos imparables jugaba y se revolcaba e iban de un lugar a otro buscando bayas y frutos, llegaron a un lugar de una belleza extraordinaria. Se quedaron sin palabras. Y digo literalmente que los monos enmudecieron ante la magnificencia del lugar, porque en la montaña de las flores y frutos los monos, los otros animales del bosque y los monstruos, los dioses y diablillos, todos ellos hablaban y se comunicaban entre ellos como lo hacemos nosotros, los humanos, de forma natural. Las descripciones que hace el libro sobre la belleza de estos paisajes son verdaderamente poéticas. Estaban puestos los monos frente a la cascada y uno de ellos dijo: quien tenga la audacia de pasar al otro lado de la cascada y vuelva aquí a contarnos qué hay detrás de esa cortina de agua, lo nombramos nuestro rey. Y nadie se lanzó a cumplir con el reto porque de verdad que daba miedo mandarse a ese abismo y luego traspasar esa cortina de agua gigantesca. Pero pues nuestro mono de piedra, que era bien valiente desde siempre, dijo: yo lo hago. Y se lanzó y atravesó con total decisión la cascada y llegó a un lugar increíble que nunca pensó encontrar. Y el lugar parecía haber sido la morada en el pasado de antiguos dioses y estaba ricamente amoblada con muebles de piedra, utensilios para cocinar y para comer, cuencos, repisas, ánforas para guardar el agua y para beber, en fin, todas las comodidades que no tenían los monos viviendo a la intemperie en el bosque, como un clima fresco perfecto que los resguardaría de un verano salvaje o del frío inclemente en un duro invierno. El lugar era realmente especial. Se sentía esa vibración de ser un espacio donde habitaron reyes o dioses. Así que nuestro mono volvió a saltar a través de la cortina de agua y les contó a todos los que había visto. Todos estaban maravillados con lo que les contaban, pero el mono les dijo que estaba extrañado, que ellos habían prometido nombrarlo su rey si traspasaba la cascada, y les contaba qué había allá y que hasta ahora parecía que se les había olvidado. Y claro, los monos se disculparon profusamente y dijeron que cómo se nos ha olvidado eso luego de tal acto de valentía y de que el mono de piedra encontrara un lugar tan especial para ellos, así que lo nombraron su rey. Y que era lo siguiente que faltaba, pues irse a vivir a la cascada. Y empezaron a pasar la cascada, algunos con mucha dificultad porque se necesitaba mucha audacia y valentía para hacerlo. Pero al final todos llegaron y empezaron a vivir en ese lugar mágico y maravilloso. Llevaban ya mucho tiempo viviendo a sus anchas en la caverna celeste de la montaña de las flores y frutos, cuando de repente en uno de sus frecuentes banquetes en los que corría sin parar el vino de coco, los frutos dulces y exquisitos,
el rey mono empezó a hablar distinto, a decirle a sus súbditos que, aunque en este momento todos estaban muy bien, tarde o temprano todos ellos estarían expuestos al destino de Yuma, el reino de la muerte. Y eso lo afligió tremendamente y dejó en un estado de ansiedad al resto de monitos, pero uno de los más viejos le explicó al rey que una de las maneras de vencer el paso casi inminente de la muerte era aprender los secretos del Tao de la mano de algún maestro y de este modo lograr el secreto de la inmortalidad. Y el rey mono de inmediato se puso manos a la obra y fabricaron una balsa para que saliera a buscar a un maestro, de modo que el rey mono pudiera alcanzar la inmortalidad. El rey mono entonces atravesó un océano completo en una balsa y llega al otro continente. Apenas la gente que está en el puerto lo ve llegar a la orilla, quedan aterrados por el aspecto salvaje del mono y salen corriendo despavoridos. Y un cojo que no pudo correr y que no estaba tan aterrado por ver el mono, se quedó ahí viéndolo pasar, oportunidad que nuestro rey aprovechó con una pericia inusitada para quitarle la ropa al cojo y ponérsela él mismo lo mejor que pudo. Y así con esos ropajes ya pudo el mono mimetizarse mejor entre los humanos, ya no vivía con ese cuerpo lleno de pelos y semidesnudo, y pudo vivir largos años aprendiendo de ellos mientras lograba encontrar al maestro que pudiera acercarlo al camino del gran arte y alcanzar así la inmortalidad. Y pasaron muchos años en los que el mono aprendió de la vida entre los humanos, conoció sus dichas y desdichas, su lenguaje, sus virtudes, pero también sus tristezas y tormentos, su perspectiva de la vida, hasta que un día, tras un largo periplo, llegó por fin a una montaña lejana. Y allí se encontró un leñador que le dijo que el vecino de él era un inmortal y era quien le había enseñado la canción que estaba cantando para liberarse de todas las presiones y el estrés de su vida, porque el leñador tenía una vida muy dura, decía el leñador, porque era muy pobre y tenía que trabajar duro para mantenerse a él y a su madre, que por eso no tenía tiempo de aprender las enseñanzas del inmortal. Pero le indicó el camino al rey mono, que sí estaba sediento de la gran sabiduría que lo llevaría a dominar el gran arte, y el mono se dirigió allí. Era una cueva, o la entrada de una cueva. El libro dice que todo allí yacía en una serenidad total, como si acabara de producirse el mismo momento de la creación. En el lugar había un letrero que decía: la montaña del corazón y la mente, la caverna de las 3 estrellas y la luna menguante. Y mientras el rey mono merodeaba por la entrada de la cueva, extasiado del paisaje y de la magia del lugar, salió un hombre y le preguntó qué hacía allí. Y el mono le dijo que venía a buscar al maestro, y la persona le contestó: ah, sí, nuestro maestro nos dijo que una persona estaba afuera con intenciones de entrar, así que vine a recoger. Entonces el rey mono se arregló las ropas lo mejor que pudo, entró después del joven inmortal a la cueva y, tras pasar por largos pasillos y grandes salas de lujo, de una belleza impresionante, conoce al maestro. Lo distinguió de inmediato porque de todo su ser emanaba una luz diáfana y prístina, y dice el libro que se sentía palpablemente que el maestro era un ser sin principio y que jamás tendría fin, y que tenía la misma edad del universo. Y cuando lo vio, el rey mono se tiró al frente y empezó a golpear la frente contra el piso, pidiéndole que por favor lo aceptara como discípulo y le enseñara los secretos del arte, del Tao y el camino para alcanzar la inmortalidad. Y estando allí dentro, el venerable sabio le preguntó que de dónde venía, y el rey mono le contestó con un respeto con el que no acostumbraba a hablar y con mucha reverencia. Le dijo que venía de la cueva de la cortina de agua, de la montaña de las flores y frutos, del país de Aolai. El sabio le dijo a sus discípulos, enfadadísimo, que sacaran de inmediato a ese mono bribón y farsante que se atrevía a decir que había atravesado 2 océanos y 2 mares para llegar allí. Pero el rey mono le explicó con humildad al gran sabio: claro, sabio, es que llevo 10 años recorriendo la tierra para llegar aquí. He tenido que cruzar mares y un sinfín de regiones. Y eso calmó al sabio, que entonces le preguntó que cuál era su origen, a lo que el mono le explicó que había nacido de una roca inmortal que por milenios estuvo quieta, pero que un día, por acción del cielo, dio a luz a un huevo de piedra, y de ahí salió él.
Y eso le gustó al anciano, porque según él, no todos podían decir que eran hijos del cielo y de la tierra, como el mono. Y eso le gustó de verdad al anciano porque, pues, no todos podían decir que eran hijos del cielo y de la tierra, según el anciano. El sabio le dijo que le gustaría verlo andar, y el mono se irguió lo mejor que pudo. Empezó a caminar como caminaba él, renqueando y como una bestia, con su típico paso. Y cuando el anciano venerable lo vio renqueando así, caminando como un mono, soltó la carcajada y le dijo, bueno, a decir verdad, los rasgos de tu rostro son muy agradables y atractivos, eso te lo reconocemos. Pero con ese modo de andar, de verdad que de inmediato uno se da cuenta que solo eres un mono que se alimenta de piñones. Te voy a poner entonces un nombre. Sun, que significaría niño o bebé. Y Wukong, que significaría despierto a la nada. De este modo, tu nuevo nombre será Sun Wukong, que significaría niño despierto a la nada. Y así entonces quedó bautizado y con un nombre, el Rey Mono. Y pues quedó feliz, como no, ya tenía un nombre. Y ya pues con un nombre, a Sun Wukong. Lo consumían las ansias por penetrar en los misterios del Tao. Y esto es pues lo que ocurre en el siguiente capítulo del libro, el capítulo 2.